Hola, buenas. Como ya saben, esta historia no es mía, es de su respectivo autor. Por si quieren adelantar esta historia, ya estará subida en Patreon adelantada y al día con el autor. Para los que me quieran apoyar con el esfuerzo que hago para traérselos a ustedes, los dejo disfrutar del capítulo. Capítulo 231. Chapter 231. Counter Attack. Comienza el juego. Como si entrara oficialmente en un partido, la mirada del señor King se agudizó al instante. En su visión, todo el campo de batalla parecía transformarse en una gigantesca interfaz de juego. La barra de salud del monstruo escarabajo, sus patrones de ataque, los tiempos de recarga de sus habilidades, toda la información fue digitalizada por su superpoder y presentada claramente ante él. Además, los diversos parámetros corporales de Genos, incluyendo la energía restante, el rango de movimiento de las articulaciones, el tiempo de carga del cañón de incineración, la velocidad de disparo, el tiempo de recarga y otros valores, eran igualmente claros a simple vista. Ji. Muere, muere, muere por mí. La larva de la armadura de acero centenaria, tras fallar su ataque, se enfureció por completo. Sus dos extremidades delanteras, como una furiosa tormenta, se transformaron en innumerables luces frías que se entrecruzaban, arremetiendo contra Genos. Sin embargo, bajo el control casi divino del señor King, el cuerpo maltrecho de Genos parecía convertirse en un bailarín de primera categoría que actuaba al filo de una navaja. Ding. 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 El señor King controlaba los brazos restantes de Genos, bloqueando con precisión cada tajo con las palmas de sus manos de aleación. Cada bloqueo fue ejecutado en el momento justo, no solo anulando por completo el daño, sino incluso provocando un ligero tambaleo en el monstruo, interrumpiendo su ritmo de ataque de una manera que no podía percibir. No hubo ni un solo movimiento en vano. Cada movimiento estuvo lleno de extrema eficiencia y belleza. Era como si no se tratara de una batalla a vida o muerte, sino de un magnífico espectáculo de juego con un oponente. Este es mi cuerpo. Genos lo vivió todo en primera persona. La conmoción que sintió fue indescriptible. Su IA de combate funcionaba frenéticamente, intentando analizar y aprender estas operaciones inconcebibles. Pero llegó a una sola conclusión: imposible. Este dominio del tiempo, este control de la distancia, esta operación extrema de llevar el rendimiento más allá de la sobrecarga sin cometer errores, esto ya no era combate. Esto era arte. Así que el rendimiento de mi cuerpo podría desatarse hasta tal punto. A juicio de Genos, el dominio del señor King sobre la sincronización y el control de la distancia había alcanzado un nivel milagroso. Sin que el enemigo lo supiera, había caído en el ritmo de la muerte que él controlaba. Tras bloquear y esquivar continuamente decenas de ataques, el señor King finalmente comenzó su contraataque ante la ofensiva cada vez más frenética del monstruo. Ahora. Un brillo intenso apareció en los ojos del señor King, y sus dedos, que descansaban a sus costados, temblaron inconscientemente a una velocidad vertiginosa, como si estuvieran realizando una combinación demoledora. El controlado Genos giró rápidamente sobre el suelo con la parte superior de su cuerpo. Usando la fuerza centrífuga, el cañón de incineración de su brazo derecho apuntó instantáneamente al abdomen relativamente débil del monstruo escarabajo. Incinerar. El cañón incinerador de color naranja rojizo, moldeado y comprimido aún más por el superpoder del señor King, se estrelló violentamente contra el abdomen del monstruo escarabajo a una distancia casi nula. Puñetazo de ametralladora. Los fotogramas de recuperación del cañón incinerador fueron cubiertos a la perfección por una embestida vertiginosa, y la parte superior del cuerpo de Genos se lanzó al abrazo del monstruo como una bala de cañón. Sus puños se convirtieron en innumerables imágenes residuales, cada golpe impactando con precisión en el mismo punto del caparazón abdominal. Esto aún no ha terminado. El señor King aprovechó su ventaja, controlando las manos restantes de Genos. En el momento del último golpe, sujetó firmemente el caparazón en el borde de la herida del monstruo escarabajo. Los propulsores en miniatura de sus brazos se dispararon a máxima potencia, impulsando la parte superior del cuerpo de Genos para abrir con fuerza el duro caparazón, que había sido perforado por las altas temperaturas y los fuertes golpes, y penetrar directamente en el cuerpo del monstruo. ¿Qué? Esta escena dejó a Saitama, que observaba desde lejos, completamente estupefacto. Este tipo es demasiado imprudente, ¿no? Ansem lo miró. ¿Recuerdas cuántas veces fuiste derrotado por el contraataque desesperado del señor King, siendo completamente superado? Saitama, me vengaré de ese tipo cuando volvamos.
Las conversaciones entre Ansem y la otra persona llegaron a oídos del señor Kim, pero este emitió con calma su orden final. Las fortalezas siempre se ven desde dentro, es de sentido común, sobrecarga de energía. Cañón de incineración a máxima potencia. Las 100 patas del 100 pies anciano hacen un gesto de aprobación con el pulgar. JPG, tras haberse introducido en el cuerpo del monstruo, Genos ajustó instantáneamente la potencia de salida de su núcleo de energía hasta su límite bajo el control del señor Kim. Jijijiji. La larva de la armadura de acero del centenario dejó escapar un chillido extremadamente doloroso, y su enorme cuerpo tembló violentamente. Llamas de color naranja rojizo cada vez más deslumbrantes emanaban de las grietas de su caparazón, como una bomba gigante a punto de explotar. 3, 2, 1. El señor Kim contó con calma. Un segundo antes de la explosión, controló las manos de Genos para empujar con fuerza hacia afuera, abriendo un agujero en la espalda del monstruo, y salió disparado como un cohete. ¡Bum! 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 En el instante en que Genos se separó, una violenta explosión sacudió los cielos y la tierra. El enorme cuerpo del monstruo insecto estalló por completo desde dentro, explotando en innumerables fragmentos carbonizados y un fluido verde que voló por todas partes. Una aterradora onda expansiva se propagó hacia afuera, levantando incluso una capa del suelo. Y el torso destrozado de Genos trazó una parábola perfecta en el aire, para finalmente aterrizar con un golpe seco en la ladera, a menos de medio metro de la parrilla. Saitama y Ansem estaban a punto de aplaudir y felicitar la brillante remontada, cuando de repente, como si hubieran pensado en algo, sus movimientos se tensaron al volverse para mirarse el uno al otro, y sus expresiones cambiaron simultáneamente. Por todas partes, además de escombros y humo, volaban también innumerables trozos de carne y caparazones o no, los ingredientes explotaron. Dos Genos yacía en el suelo, con sus ojos electrónicos dorados parpadeando. Su procesador central reproducía la secuencia de la batalla, preparándose para estudiarla fotograma a fotograma como si fuera un libro de texto. El rugido del motor Emperor fue disminuyendo gradualmente, y la luz blanca en los ojos del señor Kim se desvaneció lentamente, devolviéndole su aspecto habitual de recluso de aspecto fiero. Dejó escapar un largo suspiro, mientras la confianza crecía gradualmente en sus ojos. La dificultad de este jefe fue solo aceptable. Tos al ver a Ansem y Saitama mirándolo con una expresión de "eres genial", el señor Kim de repente se sintió un poco culpable. Rápidamente ayudó a Genos a levantarse del suelo, con una sonrisa ligeramente tímida en su rostro frío, fiero y marcado por las cicatrices. He estado a la altura de las expectativas, Genos-kun. Saitama miró a Genos, que era solo la mitad de un cuerpo, luego a los fragmentos de monstruo que volaban por todas partes, y su boca se contrajo involuntariamente. Te dije que no te pasaras de la raya, señor Kim, muchísimas gracias. Su guía me ha sido de gran ayuda. Practicaré a fondo las técnicas de combate que me enseñó. Aunque Genos había perdido las piernas, su ánimo seguía siendo alto e inmediatamente expresó su gratitud al señor Kim. Ah, de nada. El señor Kim hizo un gesto con la mano. Después de todo, anoche me ayudaste a meter un montón de platos en la olla caliente. Genos se detuvo, ¿era esa realmente la razón? Nota. Feliz Año Nuevo Lunar 2026. En primer lugar, quiero expresar mi sincera gratitud a todos ustedes por estar siempre a mi lado y apoyarme a lo largo de este camino. Para garantizar la calidad de los próximos artículos, he decidido tomarme una semana libre durante el Año Nuevo Lunar, del 15 al 22 de febrero, para descansar y pasar tiempo con mi familia. Regresaré el 23 de febrero de 2026. Durante este descanso, prepararé muchos capítulos nuevos que publicaré regularmente a mi regreso. Así que estén atentos. Les deseo unas fiestas cálidas, alegres y maravillosas. Capítulo 232. Chapter 232. Fukisuori. Está bien, deja de estar tumbado. Ansem se acercó, levantó la mano hacia Genos y activó el campo de fuerza de manifestación múltiple. Las partes de las piernas de Genos, esparcidas por el campo de batalla, fueron atraídas instantáneamente como por líneas magnéticas invisibles, ensamblándose y combinándose automáticamente en el aire. Chispas magnéticas de color azul pálido parpadeaban y danzaban en las interfaces rotas, y la estructura metálica se reensambló con precisión a una velocidad visible, encajando a la perfección, como nueva. En apenas unos segundos, Genos se había transformado de nuevo en el apuesto cyborg con todas sus extremidades intactas.
Genos, sintiendo de nuevo sus piernas, se incorporó con un movimiento similar al de una carpa y estiró sus extremidades. Las conexiones de los sensores nerviosos fueron perfectas, el sistema de alimentación funcionó sin problemas y su rendimiento fue incluso mejor que antes. Gracias, señor Hansen. Volvió a hacer una profunda reverencia a Hansen, con el corazón lleno de gratitud. No es nada. Hansen agitó la mano, con la mirada ya fija en la distancia. En ese preciso instante, el suelo comenzó a temblar violentamente de nuevo. Y esta vez, el temblor fue más de 10 veces más fuerte que antes. Era como si una bestia gigante dormida en las profundidades de la tierra estuviera despertando. Retumbar. En el horizonte lejano, una figura colosal, como una pequeña montaña, se alzaba lentamente desde el suelo, con tierra y rocas que caían de su cuerpo como una cascada. Era un escarabajo gigante, varias veces más grande que la larva de la armadura de acero centenario, completamente cubierto por un caparazón metálico de color oro oscuro que brillaba, grabado con antiguos patrones de la erosión del tiempo, como un arma de guerra de una era mítica. En su cabeza le creció un cuerno feroz y alargado, cuya punta brillaba con una luz fría y peligrosa. Sus dos enormes ojos compuestos de color carmesí, como dos soles rojos como la sangre suspendidos en la superficie, estaban llenos de una furia descontrolada y una intención asesina capaz de congelar el alma. Una presión aterradora y sofocante, como un tsunami, envolvió instantáneamente todo el paraje salvaje. El aire se volvió denso y pesado. Soy el adulto de armadura de acero de los 10.000 años, que mató a mi hijo. El sonido que emitía ya no era un chillido penetrante, sino un rugido poderoso como el de 10.000 truenos, que hacía doler los tímpanos e incluso estremecer las almas. Monstruo de nivel dragón, de nivel dragón. Los ojos electrónicos dorados de Genos parpadeaban frenéticamente, símbolos de alarma rojos inundaban su interfaz retiniana y la estridente alarma de su procesador central casi quemaba sus sensores de audio. El nivel de energía de este monstruo había superado con creces la categoría de nivel demonio. Esto fue un verdadero desastre de proporciones épicas, capaz de destruir varias ciudades. ¿Ah? ¿El clásico escenario de matas al pequeño y vuelve el viejo? Hansen miró al grandulón llamado adulto con armadura de acero de los 10.000 años y, en lugar de ponerse nervioso, sus ojos se iluminaron. Fue una lástima que la larva de nivel demoníaco no fuera devorada, y el ingrediente explotó directamente. Aunque esta carne de nivel dragón parecía un poco vieja y las fibras podían ser ásperas, era abundante y saciante. Tener algo para comer era mejor que nada. Junto a él, Saitama también se puso de pie lentamente, y una lágrima, sin poder evitarlo, corrió silenciosamente por la comisura de sus labios, que tenía el estilo artístico de los hombres fuertes. Es tan grande, con una sola pierna deberíamos comernos, ¿no? Los dos glotones incorregibles ni siquiera se habían movido, pero Genos, que acababa de recuperar la movilidad, ya estaba apretando de nuevo el núcleo de energía de su pecho, arcos eléctricos azules saltando por toda su armadura, adoptando una postura de batalla decidida. Profesor, señor Hansen, por favor, retroceda. Señor Kim, he asimilado por completo la experiencia de combate anterior. Esta vez, por favor, permítame encargarme de esto solo. Su mirada era firme, su espíritu de lucha elevado, como si no acabara de ser desmembrado en pedazos. Señor Kim. Hansen y Saitama intercambiaron miradas, y ambos percibieron un atisbo de impotencia en los ojos del otro. Este chico, todo lo demás en él era bueno. Es que era demasiado impaciente, tan terco que no parecía un cyborg, sino más bien un protagonista de manga apasionado. 5 minutos después. Lo siento, fui descuidado. Otra vez, Genos yacía esparcido en el centro del campo de batalla en un estado aún más miserable y fragmentado, emitiendo humo negro, con la cabeza incluso abierta y sus ojos electrónicos dorados parpadeando, en una condición verdaderamente patética. En medio del campo de batalla, Saitama gruñía y se esforzaba por arrancar una de las patas delanteras más gruesas del cadáver del escarabajo gigante. Regresó corriendo, lleno de alegría, cargándolo como si fuera un poste de teléfono. Listo. Todos los ingredientes para esta noche están preparados. Por fin pudo comerse la pata de insecto a la parrilla con la que tanto había soñado. Al mismo tiempo. En una lujosa mansión independiente en las afueras de la ciudad, una figura esbelta, de curvas seductoras, paseaba de un lado a otro en la sala de estar, que estaba cubierta con una costosa alfombra persa, con un aire algo agitado. Un vestido negro ajustado, confeccionado a la perfección, realzaba sus curvas maduras, sensuales y seductoras.
Debajo del dobladillo del vestido se veían unas piernas largas envueltas en medias negras transparentes, cuya delicada tela reflejaba suaves arcos de luz. En sus pies lucía unos exquisitos tacones altos rojos, cada paso sobre el suelo producía un nítido sonido de tap-tap, que también pisaba el corazón de cualquier observador. Su larga melena negra, brillante y lustrosa, le llegaba hasta la cintura y se balanceaba ligeramente con sus movimientos, acentuando aún más su tez clara, pero su bello rostro ahora reflejaba ansiedad. Héroe de clase B, rango 1, ventisca infernal. Hasta el momento, Elish Blizzard no ha podido contactar con su hermana durante 3 días consecutivos. No contestaba las llamadas ni devolvía las respuestas a los mensajes, como si se hubiera desvanecido en el aire. Esto era algo que nunca habría sucedido antes. Aunque su hermana Tornado tenía una personalidad horrible, siempre la regañaba con una lengua venenosa y siempre parecía ignorarla. Pero Elish Blizzard sabía mejor que nadie que Tornado seguía muy preocupada por ella, su única hermana. Estaba tan preocupado que desarrolló una actitud protectora casi obsesiva. Así que mi hermana jamás desaparecería durante tanto tiempo sin motivo. Los dedos largos, claros y hermosos de Elish Blizzard le levantaron la barbilla, y un atisbo de duda apareció en sus ojos. ¿Podría ser que haya pasado algo? Mientras reflexionaba, a Elish Blizzard le surgieron algunos pensamientos desagradables. ¿Se enfrentó su hermana a un enemigo de poder sin precedentes? ¿O acaso algo salió mal en una misión de la Asociación de Héroes? No, tengo que ir a buscarla. Los ojos de Elish Blizzard se volvieron increíblemente decididos. Como Esper de igual nivel, compartía una débil conexión mental con su hermana Tornado, basada en el linaje. Aunque no podían comunicarse a largas distancias, dentro de un cierto rango, ella podía intuir aproximadamente la ubicación del otro. Cerró los ojos, despejando cualquier pensamiento que la distrajera, concentrando su poder psíquico al máximo, como una red de radar invisible. Percibiendo atentamente las fluctuaciones de la psicocinesis, familiares, dominantes pero a la vez algo tranquilizadoras, que se percibían en el ambiente. Unos minutos después, de repente abrió mucho los ojos. La encontré. En dirección a la ciudad Z. ¿Por qué iría su hermana a un lugar así? Elish Blizzard no dudó ni un instante. Un aura de psicocinesis de color verde pálido apareció inmediatamente a su alrededor y fue levantada suavemente. Atravesó la ventana francesa volando directamente, convirtiéndose en un rayo de luz, y se precipitó rápidamente en la dirección que había detectado. Hermana, por favor, no dejes que te pase nada. Capítulo 233. Chapter 233. Fubuki's Shock. Cayó la noche. Sobre la zona deshabitada de Ciudad Z, una luna solitaria pendía en lo alto, proyectando su fría luz sobre las calles vacías, haciendo que el distrito pareciera aún más desolado. Clac, clac, clac. Entre el sonido de los tacones altos resonando en el suelo, la elegante figura de Fubuki emergió bajo la tenue luz de las farolas. La guía de la conexión psíquica de sus hermanas finalmente la condujo a un edificio de apartamentos aparentemente ordinario, incluso algo deteriorado. Los alrededores estaban tan silenciosos como un pueblo fantasma, solo se oía el lúgubre lamento del viento al barrer entre las ruinas. Fubuki no pudo evitar tragar saliva. Incluso con su poderosa telequinesis, no estaba segura de si la aparición repentina de un gato negro en ese entorno la haría gritar. Sin embargo, al pensar en el propósito de su viaje, la mirada de Fubuki volvió a ser resuelta. La conexión psíquica de mi hermana viene de aquí, y es muy estable, sin señales de conflicto. Alzó la vista hacia el edificio de apartamentos, que parecía un tanto inquietante bajo la luz de la luna, y frunció aún más el ceño. Este lugar no se parecía en absoluto a un sitio al que su hermana pudiera ir. ¿Cómo pudo alguien tan arrogante como su hermana poner un pie en un edificio tan ruinoso del que hasta las cucarachas querrían irse? ¿Podría estar prisionera aquí? En el instante en que esta posibilidad cruzó por su mente, Fubuki inmediatamente imaginó innumerables escenarios terribles. La psicocinesis del terrible Tornado sellada, escasamente vestida, cubierta de heridas. Atada de las muñecas con cadenas especiales y suspendida en una habitación oscura, rodeada por un grupo de figuras oscuras desconocidas cuyas únicas expresiones visibles eran sonrisas siniestras. Este pensamiento le oprimió el corazón, y una fría intención asesina mezclada con una poderosa psicocinesis surgió de ella, haciendo que la temperatura del aire circundante pareciera descender varios grados. Hermana, espérame, ya voy. Impulsada por el coraje que le infundía la ira, Fubuki no subió las escaleras.
Su cuerpo fue elevado directamente por la psicocinesis, volando silenciosamente hacia la ventana que daba a la habitación de Terrible Tornado. La puerta estaba cerrada herméticamente, pero las cortinas estaban abiertas. Fubuki no entró precipitadamente. Le preocupaba alertarlos. Se ocultó cuidadosamente entre las sombras, con la mirada fija en el interior de la ventana, tratando de discernir lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la escena que presenció dentro de la habitación la tomó completamente por sorpresa. Dentro de la pequeña habitación, se extendían oleadas de calor. Ni encarcelamiento, ni interrogatorio. En cambio estaba brillantemente iluminado y rebosante de actividad. Jajajaja Saitama, lo has asado demasiado. Parece un trozo de carbón. Profesor, la carne sí que parece quemada, pero está riquísima. Más deliciosa que todos los ingredientes de primera calidad registrados en mi base de datos. Una cacofonía de voces, tanto masculinas como femeninas, provenía de la habitación, sonando como una fiesta, con un ambiente excepcionalmente animado. El intenso aroma a barbacoa, mezclado con el olor a malta de la cerveza, incluso se filtraba por las rendijas de la ventana, llegando hasta la nariz de Fubuki. Fubuki estaba atónita. ¿Qué era esta situación? Era completamente diferente de la escena infernal que ella había imaginado. Dudó un instante y luego fijó la mirada. En el centro de la habitación se había colocado una parrilla improvisada, con algunos trozos de carne sin identificar que aún se estaban cocinando en ella. Un hombre calvo con capa y una cyborg rubia se ocupaban rápidamente de la comida quemada. Un hombre con 3 cicatrices en la cara permanecía sentado inmóvil. Y su hermana, Terrible Tornado, la poderosa y distante heroína de clase S, rango 2, que solía ser tan altiva y poderosa. Su pequeño rostro estaba enrojecido por la bebida, y aquellos ojos color esmeralda, generalmente llenos de desdén y frialdad, ahora estaban llorosos, con un toque de embriaguez difusa y encantadora inocencia, sentada en los brazos de un hombre guapo. Todavía sostenía una botella de alcohol, dando sorbos de vez en cuando, y luego soltaba risitas tontas. El hombre, por otro lado, la miraba con cariñosa devoción, con un brazo alrededor de su cintura, mientras que con la otra mano sostenía una brocheta de carne a la parrilla, que comía lentamente. Auge. Un trueno resonó en su mente, las pupilas de Fubuki se contrajeron repentinamente y el hilo de cordura en su corazón estuvo a punto de romperse. Fuera de la ventana, la brillante luz de la luna se filtraba a través de finas nubes, transformándose en un velo brumoso que cubría la elegante figura de Fubuki junto a la ventana. ¿Qué vio ella? Su hermana, tan íntima con un hombre. Y en este apartamento ruinoso, con un grupo de individuos aparentemente desordenados espera un minuto. Fubuki echó un vistazo rápido al interior de la habitación y luego se quedó paralizada. Ese hombre con 3 feroces cicatrices de cuchillo en la cara, que emanaba una presión invisible con solo estar sentado allí, ¿no era King, el héroe de clase S, rango 7, el hombre más fuerte de la Tierra? ¿Por qué estaba él aquí? Y ese apuesto cyborg rubio, y el hombre calvo con el cómico traje de batalla que está a su lado como heroína profesional que conocía a la perfección la asociación de héroes, Fubuki inmediatamente pensó en sus perfiles. Genos, el cyborg demonio de clase S, rango 18. Saitama, el calvo con capa, rango 16 de héroe de clase S. 2 nuevos héroes de clase S se han unido al equipo. En esta habitación había 4 héroes de clase S. Entonces, ¿ese hombre quién era el hombre que podía hacer que su hermana se acurrucara en sus brazos como un gatito dócil? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho podía hacer que su hermana mostrara ese tipo de expresión que nunca antes había visto? Un sinfín de interrogantes rondaban la mente de Fubuki, haciendo que su pu prácticamente echara humo. ¿Eh? ¿Hay alguien en la puerta? Una voz tranquila con un toque de picardía rompió el ambiente animado de la habitación. Hansen fue el primero en percatarse de la presencia de Fubuki. Alzó la vista, su mirada penetrante a través del cristal, observando con interés a la elegante, aunque completamente atónita, mujer mayor de cabello negro que se encontraba fuera de la puerta. Su vestido negro ajustado realzaba a la perfección su figura madura y curvilínea, y las medias negras que cubrían sus largas piernas bajo el dobladillo brillaban de forma seductora a la fría luz de la luna. A diferencia del físico menudo y delicado de Terrible Tornado, esta era una belleza diferente, llena de un encanto maduro. Las 2 hermanas tenían estilos de belleza deslumbrante completamente diferentes. Los tentáculos del poder divino imaginario leyeron sin esfuerzo los pensamientos caóticos y tormentosos de Fubuki, y Hansen no pudo evitar parpadear con diversión.
Entonces, ¿los nombres de héroe de Saitama y Genos ya estaban decididos? Cabe decir que, a la hora de poner nombre, la asociación de héroes era extrañamente eficiente. Fubuki, Fubuki. Terrible Tornado, abrazada por Ansem, con los ojos empañados por la bebida, también siguió su mirada y vio vagamente a su hermana fuera de la ventana, con sus ojos color esmeralda brillando. Hip, estás aquí. Rápido entra y tómate algo. Terrible Tornado soltó un hipo, tambaleándose mientras luchaba por levantarse de los brazos de Ansem, agitando su pequeña mano de forma desorganizada hacia Fubuki. Debido a que había bebido demasiado, estaba un poco inestable y tropezó, casi cayéndose, pero afortunadamente, Ansem, rápido como un rayo, la sujetó por detrás y la atrajo suavemente de nuevo hacia sus brazos. Hermana. Capítulo 234. Chapter 234 Drunk Sisters. Fubuki contempló la escena absurda pero real que tenía ante sí, sintiendo cómo su visión del mundo se desmoronaba. ¿Seguía siendo esa su orgullosa, poderosa y arrogante hermana mayor? ¿Qué haces ahí parado? Pasa. Tatsumaki vio que su hermana no se había movido en un rato y resopló con impaciencia. Una psicocinesis de color verde pálido, de aspecto familiar, se enroscó instantáneamente alrededor de Fubuki fuera de la ventana, atrayéndola directamente hacia la habitación sin decir palabra. Con un golpe seco, la psicocinesis cerró la puerta bruscamente. Fubuki fue arrastrada tan desconcertadamente que ni siquiera tuvo tiempo de ordenar sus pensamientos caóticos antes de que su hermana la empujara hacia un asiento vacío junto a la parrilla. El intenso aroma a carne asada, mezclado con el olor a malta de la cerveza, combinado con el aura inexplicable de un grupo de héroes de clase S, la hizo marearse aún más. Ven, te lo presento. Tatsumaki eructó satisfecha y extendió un dedo delgado para señalar a Ansem, que estaba a su lado. Un toque de jactancia y dulzura, que hizo latir con fuerza el corazón de Fubuki, apareció en su bonito rostro, sonrojado por el alcohol. Este es Ansem, mi hombre. Retumbar. Una serie de explosiones nucleares resonaron en la mente de Fubuki. Miró fijamente a su hermana, con la mirada perdida, y luego al hombre de rostro sereno, sintiendo cómo todos los sonidos del mundo se desvanecían a su alrededor. Su pequeño cerebro, aún confundido, recordó entonces que, en efecto, había visto a Ansem antes e incluso había intentado reclutarlo para el grupo Fubuki. Pero eso no era importante. Y luego, la pequeña Tatsumaki, algo ebria, era completamente diferente a como era normalmente, aparentemente ajena a la expresión de su hermana, que estaba a punto de desmoronarse. Borracha, señaló a Saitama y Genos. No, este es el calvo, y este es su compañero. Finalmente, señaló al inexpresivo rey. No hace falta presentar al rey, seguro que lo conoces. Rey. Saitama, con un rostro estilo monigote, rugió con colmillo afilado y la cabeza llena de líneas negras. No llames calvo a la gente así como así, mocoso. Y no creas que no te voy a pegar solo porque eres la novia de Ansem, puedo dejar que te pegue. Tengo un nombre, soy Saitama. Así es, señorita Tatsumaki, dada su conducta descortés al llamar a Sensei calvo, me reservo el derecho de presentar una queja ante la asociación de héroes. Genos, que estaba a su lado, añadió inmediatamente con seriedad. Y yo no soy un ayudante, soy el discípulo del sensei, Genos. Saitama. Mocoso. ¿Tienes que repetirlo? Tatsumaki escuchó esto y les dedicó a ambos una hermosa mirada de fastidio. TCH, como sea. Sin embargo, sus protestas claramente no tuvieron ningún efecto en Tatsumaki, que ya estaba borracho. Por supuesto, sería aún menos efectivo con un Tatsumaki sobrio. Rey. Es una película con 3 personas, pero nunca podré tener un nombre. MP3 Fubuki escuchaba las caóticas presentaciones, sintiendo que la cabeza le palpitaba como si estuviera a punto de explotar. En ese momento no quería ocuparse de nada. Solo quería saber qué había pasado en esos 3 cortos días. Tarde en la noche. Tras varias rondas de bebidas, el ambiente en la sala se animó aún más. Eructar, Tatsumaki dejó escapar otro pequeño eructo de satisfacción, casi derritiéndose por completo en los brazos de Ansem como un gatito perezoso al que acarician con ternura. Su carita estaba enrojecida, sus ojos empezaban a perder el brillo y seguía murmurando tonterías. Por otro lado, a Fubuki no le iba mucho mejor. Ante la enérgica insistencia de su hermana, quien utilizaba el argumento autoritario de «eres mi hermana, ¿cómo no ibas a beber?», la extremadamente orgullosa Fubuki también se bebió botella tras botella de cerveza helada. Bajo los efectos del alcohol, el profundo respeto que solía sentir por su hermana quedó temporalmente suprimido.
Pero el precio fue una cabeza pesada y pies ligeros, y el mundo ante ella comenzó a girar y a duplicarse. Sin embargo, aún conservaba el último vestigio de lucidez, negándose a mostrar debilidad alguna delante de su hermana, y especialmente delante de aquel hombre. Yo todavía puedo beber, con manos temblorosas, alzó la botella casi vacía que tenía en la mano, con la lengua algo trabada, pero su voz se mantuvo firme. TCH, tú. Tatsumaki la miró con desdén. Aunque ella también estaba llegando a su límite, como hermana mayor, no podía perder en absoluto en términos de aura frente a su hermana menor. Su figura ya había quedado hecha añicos, y no había comparación en términos de superpoderes, así que solo podía ganar una ronda en capacidad de beber. Fubuki. Observa con atención. Fubuki apretó los dientes, echó el cuello pálido hacia atrás y se preparó para beberse otro trago para demostrar su fuerza con hechos. Vale, dejen de beber, los dos. Una mano delgada y fuerte se extendió y, sin dudarlo, tomó la botella de la mano de Fubuki. Ansem también estaba un poco harto de la competitividad entre las hermanas. Aunque ambos eran espers, dejando de lado sus superpoderes, su constitución física era débil. Si seguían bebiendo, probablemente ambos acabarían en el hospital para que les hicieran un lavado de estómago. ¿Tú, quién eres? Devuélveme mi bebida. Fubuki miró a Ansem con ojos borrosos y ebrios. El alcohol intensificó sus emociones, provocando en ella un impulso instintivo de recuperar la botella. ¿No te acuerdas? ¿No me acaba de presentar Tatsumaki? Ansem soltó una risita, ignorando por completo su hostilidad. Con la otra mano, con naturalidad y destreza, atrajo hacia sí a Tatsumaki, que estaba casi dormida, acomodándola en una posición más cómoda. Esta acción fue tan practicada y natural, mostrando abiertamente una sensación de posesión. Cuando la imagen cayó en los hermosos ojos de Fubuki, ella se quedó paralizada. Catalizada por el alcohol y estimulada por la escena que tenía ante sí, una fuerte oleada de psicocinesis de color azul pálido surgió de todo su cuerpo, y su superpoder se descontroló al instante. ¡Zas! La gorra de béisbol de Kim salió volando al instante, Genos la atrapó con rápidos reflejos y rápidamente se giró para darle las gracias. Tú bastardo. Fubuki se levantó repentinamente de su asiento, y la luz de superpoder que la rodeaba fluctuó violentamente. Sus delicados dedos apuntaron directamente a Ansem y preguntó en voz alta. ¿Qué le hiciste a mi hermana? Auge. Se desató una violenta psicocinesis que provocó que las mesas, sillas, ollas y sartenes de la habitación temblaran violentamente bajo esa fuerza, emitiendo gemidos de protesta. Tormenta infernal. Fubuki dejó escapar un grito claro, extendiendo ambas manos con fuerza hacia adelante. La psicocinesis se transformó en una tormenta azul pálida que giraba rápidamente y se dirigía hacia el hombre que permanecía sentado tan firme como una montaña. Ese era su movimiento letal característico, una tormenta de psicocinesis capaz de destrozar fácilmente un camión pesado. Sin embargo, este tornado de psicocinesis, que ella consideraba infinitamente poderoso, pareció entrar en un reino de quietud absoluta cuando se acercó a menos de 3 metros de Ansem. Sin colisiones violentas ni choques de energía, la furiosa tormenta de psicocinesis fue como si una mano invisible la hubiera borrado suavemente del plano material. Se desvaneció instantáneamente en la nada, sin dejar ni rastro. ¿Eh? Fubuki estaba atónita. Su ataque fue neutralizado tan fácilmente. ¿Eso es todo lo que tienes? Ansem negó con la cabeza, con una clara decepción en la voz. Eres mucho peor que tu hermana. Capítulo 235. Chapter 235 One in each hand. Las palabras de Ansem fueron como un cuchillo afilado que se clavó profundamente en el corazón de Fubuki. Desde pequeña, lo que más odiaba era que la compararan con su hermana mayor. El poder sobrenatural de tu hermana es tan fuerte, ¿cómo puedes? Si tan solo tuvieras la mitad del talento de tu hermana, como hermana menor de Tornado, esto no puede ser. Esas voces, como una enfermedad parasitaria, la habían atormentado durante más de 20 años. Había trabajado muy duro durante muchos años, formando el grupo Fubuki, manteniéndose voluntariamente en la cima de la clase B, todo para demostrar su valía a su manera. Para liberarse de la etiqueta siempre presente de la hermana menor de Tornado, para demostrar que no era solo un accesorio bajo el halo de su hermana. Pero al final, todos sus esfuerzos y su orgullo quedaron reducidos a la nada. Comparada con tu hermana, estás muy por detrás. Lejos de una parte, detrás, auge.
Humillación, ira, renuencia, agravio, todas las emociones negativas acumuladas durante 20 años, catalizadas por el alcohol, estallaron como un volcán. Los hermosos ojos de Fubuki, que habían estado algo nublados por la embriaguez, miraban fijamente a Ansem, con su precioso rostro enrojecido por el alcohol y la rabia. Bajo su ajustado vestido negro, sus curvas maduras y voluptuosas subían y bajaban dramáticamente al ritmo de su respiración agitada, desprendiendo un encanto salvaje y peligroso. ¿Qué sabes tú? Como una leona enfurecida, dejó escapar un rugido a regañadientes. Activó imprudentemente su poder sobrenatural, y una vasta psicocinesis surgió de su cuerpo sin reservas. Llamas de energía azul pálido se dispararon hacia el cielo, haciendo que su liso cabello negro, que lucía un estilo largo y perfectamente lacio, se agitara salvajemente. El ambiente en toda la habitación se volvió denso, e innumerables cuchillas de psicocinesis afiladas se abalanzaron frenéticamente sobre el hombre que permanecía sentado, tan firme como una montaña. Oye, cálmate. Esta es mi casa. Al ver esto, Saitama dejó rápidamente la carne a la parrilla y estaba a punto de dar un paso al frente para detenerla. Si se desatara una pelea, su apartamento gratuito, que por fin había logrado encontrar, quedaría completamente destrozado. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Ansem se limitó a echar un vistazo a Fubuki, que estaba completamente fuera de control. Basta una mirada. No había ira, ni intención de matar, ni siquiera ninguna fluctuación emocional. Era una mirada indiferente desde el nivel más elevado de la vida, como si un dios observara a una hormiga tratando de sacudir el reino divino. Zumbido. Un poder magnífico y aterrador descendió con un rugido. Presión divina. En ese instante, Fubuki sintió que su alma temblaba, y su violento ataque de psicocinesis fue suprimido y neutralizado al instante, desapareciendo sin dejar rastro. Toda la fuerza de su cuerpo se agotó rápidamente, sus piernas se debilitaron y ya no pudo soportar el peso de su cuerpo. Se desplomó sobre el frío suelo con un patético golpe seco. Sus esbeltas piernas, envueltas en finas medias negras, se curvaban sin fuerza, dejando al descubierto unos pies pequeños y delicados que podían sujetarse con una mano, lo que la hacía parecer aún más desaliñada. Fubuki alzó la vista, mirando con temor al hombre que permanecía sentado, tan firme como una montaña. Los ojos profundos de Ansem permanecían serenos, sin una pizca de emoción. El simple hecho de ser objeto de esa mirada la dejó incapaz siquiera de concebir la resistencia. Era como si los instintos más primitivos que yacían en lo más profundo de su alma gritaran, diciéndole que se sometiera y se postrara. «¿Esto, qué clase de poder es este?» Una sola mirada, y me dejó, inmóvil. ¿Quién es exactamente este hombre? La mente de Fubuki estaba en blanco, completamente congelada por la mirada de Ansem. Mientras tanto, Ansem retrajo la versión de poder divino del Aki del Conquistador que se estaba gestando en sus ojos, se puso de pie y se estiró. Cada vez hay más gente, y un solo apartamento es demasiado pequeño e incómodo para vivir. Mientras hablaba, el poder divino imaginario se activó silenciosamente. Un pálido resplandor dorado de poder sobrenatural emanaba de la punta de su dedo levantado. Bajo la atenta mirada de los héroes de clase S, la luz se filtró sobre los robustos muros de hormigón de Saitama. Las paredes sólidas se retorcían y deformaban como un fluido, y rápidamente se formó en la pared una puerta que conectaba con el apartamento contiguo. También apareció de la nada una puerta corrediza que podía abrirse y cerrarse, moldeada por el poder divino. Eso no fue todo. La tenue luz dorada se colaba por el umbral y fluía hacia el polvoriento apartamento de al lado. Al instante siguiente, el polvo y las telarañas fueron aniquilados por la luz dorada, el suelo y las paredes fueron recolocados y una suave luz iluminó desde el techo. Televisores nuevos, cómodos sofás, amplias camas Simmons, refrigeradores llenos de bebidas, incluso las consolas de videojuegos más modernas y un completo equipo de gimnasio profesional, innumerables muebles y electrodomésticos, como brotes de bambú después de la lluvia, surgieron de la nada y fueron colocados a la perfección en cada rincón de la habitación. En este proceso, el poder divino imaginario que Ansem utilizó para la creación consumió incluso más que un emperador sin hogar con todo su poder. La destrucción es mucho más fácil que la construcción, y la creación de la nada es también mucho más difícil que la simple destrucción. Sin embargo, Ansem había agotado por completo al dios, llenando todo un mundo dimensional con poder sobrenatural. Incluso en este preciso instante, sus reservas de poder divino seguían aumentando. No producimos poder divino.
Simplemente somos intermediarios de compras a costo cero. Con tanta dedicación y esfuerzo, este pequeño consumo no merecía la pena preocuparse en absoluto. El dios. Algo anda mal. He estado dando demasiadas recompensas últimamente. Todos los presentes ya estaban acostumbrados al poder sobrenatural casi omnipotente de Ansem. Excepto Fubuki, que estaba sentada en el suelo, viendo cómo su visión del mundo se transformaba una y otra vez. En ese momento, su mirada hacia Ansem estaba llena de incredulidad. ¿Crear cosas de la nada? ¿Cambiar las estructuras materiales? ¿Es esto algo que el poder sobrenatural puede hacer? Precisamente porque ella misma era psíquica, comprendía los límites del poder sobrenatural mejor que nadie. Incluso alguien tan fuerte como su hermana Tornado solo podía usar la psicocinesis para levantar meteoritos, mover edificios y realizar destrucción y movimiento macroscópicos. No podía afectar la realidad a un nivel tan microscópico. El estilo de su hermana siempre se había basado en la fuerza bruta, simple y tosco. En lugar de un poder sobrenatural, todo lo que Fubuki estaba presenciando ahora era simplemente un milagro. Muy bien, los que quieran quedarse a pasar la noche, elijan la habitación que prefieran. Ansem dio una palmada, presentándolo con profesionalidad, como un agente inmobiliario que le muestra una propiedad a su jefe. Ya disponemos de agua y electricidad, la conexión a internet se ha actualizado a fibra óptica gigabit, se han desbloqueado todos los canales de televisión de pago y la estructura de la casa se ha insonorizado para garantizar una privacidad absoluta. ¿Qué? Saitama, que normalmente solo veía canales gratuitos de catástrofes, se animó de inmediato al oír todos los canales de pago se han desbloqueado y se incorporó al instante. Tomcat-forma-humana.jpg le suplicó encarecidamente a Ansem. Ansem, por el bien del Otpot, por favor, desbloquea también los canales de pago en mi televisor. Por favor. Capítulo 236. Chapter 236 My sister is asking for help. Genos, que estaba cerca, estaba a punto de decir que podía solucionar cualquier cosa que se pudiera resolver con dinero. Sin embargo, el superpoder de Ansem era claramente más rápido y conveniente que su poder económico. No hay problema, es algo sin importancia. Podría remodelar tu casa también, dijo Ansem, agitando la mano con indiferencia mientras la luz dorada del superpoder se extendía de nuevo, envolviendo la habitación de Saitama. Los muebles antiguos quedaron bañados en un suave resplandor dorado y, en un instante, se convirtieron rápidamente en muebles nuevos y ordenados. Las grietas en las paredes causadas por el terremoto anterior se cerraron, quedando tan lisas como si acabaran de ser pintadas. En menos de un minuto, todo el apartamento quedó renovado, limpio y luminoso. Todos los canales de pago que Saitama deseaba también fueron activados durante 99 años. Ja, están todos abiertos. Oh. También puedo ver este canal nocturno. Saitama cambió de canal al azar. Cuando vio que se iluminaba un icono de pago familiar, una brillante sonrisa apareció en su rostro calvo y de rasgos marcados. Gracias, me han sido de gran ayuda. Bueno, se está haciendo tarde. Demos por terminado el día. Ansem bostezó de nuevo y luego se inclinó. Primero, echó un vistazo a Terrible Tornado, que estaba acurrucado y dormido como un gatito indefenso. Su cuerpo menudo y juvenil desprendía una tenue mezcla de leche y alcohol, y su carita sonrosada era adorablemente irresistible. Luego miró a Elish Blizzard, que yacía débilmente tendida en el suelo con una expresión compleja en sus ojos. Elish Blizzard dejó escapar un breve jadeo, su cuerpo se puso rígido instintivamente. Entonces se dio cuenta de que Ansem había alzado sin esfuerzo a ambas hermanas, una en cada brazo. Podía sentir claramente la asombrosa fuerza y el calor abrasador de los brazos del hombre, y un aroma masculino, que le aceleraba el corazón, permanecía en su nariz. Incluso olvidó cómo reaccionar. Ansem les dijo a Saitama y a los demás: ustedes también deberían descansar temprano. Dicho esto, cargó a las dos hermanas, que eran sorprendentemente diferentes pero igualmente deslumbrantes, se dio la vuelta y entró en el lujoso apartamento que había imaginado, cerrando la puerta de golpe. Solo quedaban Saitama, Genos y Kim, mirándose unos a otros con desconcierto. Kim miró la puerta cerrada, luego a sí mismo, y después al indiferente Saitama y al pensativo Genos. De repente, tuvo la sensación de haber descubierto un secreto increíble. Esta noche, probablemente habrá mucho ambiente en la casa de al lado. A altas horas de la noche. En la gran cama del lujoso apartamento, Elish Blizzard despertó con fuertes dolores de cabeza.
Los efectos de la resaca le dejaban la cabeza hecha papilla. Se frotó las sienes, mirando a su alrededor con la mirada perdida. Un techo desconocido, una decoración lujosa y un ligero olor a alcohol flotaban en el aire. Los recuerdos de la noche anterior, como fragmentos de películas rotas, destellaban intermitentemente en su mente. Una sala llena de héroes de clase S. El aspecto ebrio de su hermana, el hombre llamado Hansen, y su aterradora presión que hacía temblar su alma con tan solo una mirada. Hermana. Elish Blitzard se levantó de un salto, y su corazón dio un vuelco. Recordaba haber perdido el conocimiento en último lugar, y que aquel hombre las había llevado a ella y a su hermana en brazos hasta la habitación. Elish Blitzard se revisó rápidamente, tocándose de arriba a abajo, y descubrió que su vestido largo, sus medias y su ropa interior no mostraban signos de desorden o rotura. Estaban perfectamente intactos. Hansen, ese tipo, en realidad no me hizo nada, no están aquí ahora mismo, así que, ¿cómo está mi hermana ahora? En el instante en que surgió este pensamiento, una leve pero urgente fluctuación psíquica, como una aguja afilada, le atravesó la mente. No se trataba de lenguaje, sino de un sentido sobrehumano derivado de su parentesco. Era su hermana. El corazón de Elish Blitzard se encogió al instante. Ignorando el mareo de la resaca, ni siquiera se molestó en ponerse los zapatos y saltó descalza de la cama. La fuente de la percepción psíquica era excepcionalmente clara, justo al lado. Salió tambaleándose de la habitación y se encontró con otra puerta cerrada. Esa fluctuación psíquica, como un grito de auxilio, provenía de detrás de la puerta y se estaba haciendo cada vez más fuerte. Elish Blitzard no dudó ni un instante y abrió la puerta de par en par. La puerta estaba abierta. La habitación estaba a oscuras. Solo la luz de la luna que entraba del exterior, filtrándose a través de las cortinas transparentes, proyectaba sombras moteadas en el suelo. En la penumbra, una cama grande y desordenada ocupaba todo su campo de visión. Dos sombras entrelazadas se proyectaban sobre las cortinas, y un aura encantadora y decadente llenaba el aire. La cabeza de Elish Blitzard zumbaba, estrellándose por completo. Se quedó paralizada en el umbral, con las manos y los pies helados, como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera solidificado en ese instante. Aunque no podía ver los detalles con claridad, esa figura menuda, ese familiar resplandor verde esmeralda de la psicocinesis, sin duda, fue su hermana, terrible Tornado. ¿Y quién más podría ser el hombre que oprimía a su hermana sino Hansen? Bastardo, los dientes de Elish Blitzard rechinaron, sus puños se apretaron con fuerza, sus uñas se clavaron profundamente en sus palmas. Humillación, ira, incredulidad, todo tipo de emociones se agitaban en su pecho, casi consumiéndola. Estaba a punto de lanzarse hacia adelante imprudentemente, de destrozar a ese hombre con su tormenta infernal, cuando la percepción psíquica se hizo increíblemente clara en ese momento. En la visión del vínculo psíquico, vio el pequeño rostro de su hermana, enrojecido y sudoroso, sus ojos verde esmeralda brillando con lágrimas, su mirada borrosa y desenfocada. El cuerpo de su hermana temblaba incontrolablemente, y su poderosa psicocinesis fluctuaba salvajemente a su alrededor, pero era reprimida con fuerza y dominio por un poder dorado irracional. Ventisca infernal, ayúdame, la voz de su hermana era llorosa, llena de una vergüenza y una impotencia indescriptibles, como alguien a punto de ser completamente engullida por una marea, aferrándose a la última esperanza. Auge. Su hermana, que siempre estuvo muy por encima, tan poderosa que la ventisca infernal jamás se atrevió a soñar con alcanzarla, su hermana, que protegía al mundo ella sola, aclamada como el as más fuerte de la asociación de héroes, terrible Tornado, en realidad le estaba pidiendo ayuda. Por primera vez en su vida. Era la primera vez en su vida que tenía la oportunidad de ayudar de verdad a su hermana. Un sentido de misión y responsabilidad sin precedentes estalló en el corazón de Elish Blitzard, convirtiéndose en un impulso inexplicable. Los efectos persistentes del alcohol, la apariencia vulnerable de su hermana y su propio deseo intenso, profundamente reprimido durante años, de ayudarla, todas estas emociones se entrelazaron, llevándola a tomar una decisión que incluso ella misma consideró increíble. Su hermana la necesitaba, y eso era suficiente. Suelta a mi hermana. Los puños apretados de Elish Blitzard se aflojaron lentamente, y ella dio un paso, caminando con pasos difíciles pero increíblemente firmes hacia la gran cama doble. ¿Estás segura? Un susurro frívolo y diabólico llegó a sus oídos. Elish Blitzard apretó los dientes, asintió pesadamente y sus ojos reflejaron una determinación desesperada. Por su hermana, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa.
Su ropa se fue desvaneciendo lentamente, dejando al descubierto una figura madura y voluptuosa, completamente diferente a la de su hermana. La ventisca infernal se unió a la batalla. La noche aún era larga. Capítulo 237. Chapter 237 Sisters Donbury. A la mañana siguiente, en el lujoso apartamento diseñado a medida por el poder divino. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales que iban del suelo al techo, proyectando largas franjas de luz sobre el suelo. Fubuki se despertó con una oleada de dolor que recorría todo su cuerpo. No era el dolor de cabeza de una resaca, sino un profundo agotamiento y una ternura que abarcaba desde el cuerpo hasta el alma. Lentamente abrió los ojos, y lo primero que vio fue el hermoso rostro dormido de su hermana mayor, Tatsumaki, cuyo rostro dormido estaba adornado con un tenue contorno dorado por la luz del sol. Su cabello verde estaba esparcido desordenadamente sobre la almohada, y su carita, normalmente tensa, ahora estaba tranquila, con incluso una leve curva en la comisura de sus labios. No había rastro de su habitual firmeza o autoridad, solo un encanto tranquilo y adorable que inspiraba lástima. Efectivamente, mi hermana está más mona cuando duerme. Al pensar en esto, Fubuki no pudo evitar quedarse paralizada. Los recuerdos de la noche anterior, como una inundación desbordante, irrumpieron en su mente. La puerta abierta, la luz tenue, la súplica impotente de su hermana, la pregunta frívola de aquel hombre y su propia última decisión desesperada. Las mejillas de Fubuki se enrojecieron al instante, como si estuvieran a punto de sangrar. ¿Qué había hecho? Eso no fue de ayuda. Eso fue simplemente su mente se quedó en blanco. La vergüenza y una extraña e indescriptible emoción se entrelazaron, haciéndola desear poder usar inmediatamente su psicocinesis para enterrarse en la tierra. Con cautela, intentó mover su cuerpo, solo para descubrir que un brazo fuerte y poderoso la rodeaba por la cintura, y que el dueño de ese brazo dormía profundamente a su otro lado. Fubuki se quedó helado. Ni siquiera se atrevió a girar la cabeza para mirar. La respiración de aquel hombre era pausada y constante, y su cálido aliento le rozaba la nuca, erizándole la piel. Se acabó. Completamente terminado. Su orgullo como la mejor heroína de clase B, la autoridad de la líder del grupo Fubuki y su modestia como mujer, todo se esfumó en una sola noche a causa del alcohol y de ese impulso inexplicable. Justo cuando estaba absorta en sus pensamientos, al borde de un colapso mental, su hermana, que estaba a su lado, se movió y dejó escapar un tarareo perezoso. Las pestañas de Tatsumaki revolotearon y ella abrió lentamente sus ojos verde esmeralda. Sus miradas se cruzaron. En ese instante, el aire pareció congelarse. Fubuki pudo ver claramente cómo los ojos de su hermana pasaban de la perplejidad a la claridad, luego a la conmoción y, finalmente, se transformaban en una furia aterradora capaz de hacer estallar todo el edificio de apartamentos. Fubuki. ¿Por qué estás aquí? El grito de Tatsumaki estaba lleno de incredulidad. Fubuki abrió la boca pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. ¿Cómo se suponía que iba a explicarlo? Oye, escuché tu súplica de ayuda, así que vine a ayudar. Si dijera algo así, su hermana probablemente usaría su telequinesis para lanzarla de la ciudad Z de vuelta a la ciudad A en el acto. Ansem, maldito seas. Mientras Tatsumaki recordaba gradualmente los recuerdos fragmentados y dispersos de la noche anterior, la psicocinesis verde surgió como un océano, como si fuera a destrozar por completo toda la manzana desierta donde se ubicaba el edificio de apartamentos en el siguiente segundo. Sin embargo, mañana. Cuando una voz masculina y perezosa resonó, Tatsumaki sintió que su superpoder era suprimido en un instante, como hielo y nieve derritiéndose, y una sensación de impotencia y desamparo surgió, envolviendo instantáneamente todo su corazón. Ansem abrió los ojos, con la mirada clara, sin rastro de sueño. Se estiró, su cuerpo fuerte y perfectamente esculpido bañado por un tenue y sagrado contorno dorado bajo la luz del sol. ¿Dormiste bien anoche? Su mano izquierda, en medio del jadeo de Fubuki, la movió hacia su otro lado, mientras que su mano derecha, con suavidad y destreza, rodeaba la cintura tersa, clara y esbelta de Tatsumaki, con un tono tan casual como si preguntara por el tiempo. Tú. La ira de Tatsumaki quedó momentáneamente sofocada por su acción. Su pequeño rostro se sonrojó intensamente, reflejando a la vez enfado y timidez. Por otro lado, Fubuki temblaba por completo, su pequeño rostro se enrojecía rápidamente contra los fuertes músculos pectorales de Ansem y casi se encogió entre las sábanas. Vale, deja de estar tumbado en la cama, voy a preparar el desayuno.
Ansem se quitó las sábanas de encima y se puso de pie, vistiendo solo un par de pantalones cortos, dejando al descubierto sus perfectos músculos a la luz de la mañana. Ignoró por completo a las dos mujeres aterrorizadas que yacían en la cama y se dirigió directamente a la cocina. Pronto, el chisporroteo de los huevos friéndose y el aroma del pan tostado llegaron desde la cocina. Las dos hermanas, tumbadas en la cama, se miraron fijamente, incapaces de apartar la mirada durante un buen rato. Hermana, la voz de Fubuki contenía un toque de incomodidad, rompiendo el silencio. Anoche, callarse la boca. Tatsumaki la interrumpió con vehemencia, envolviéndose fuertemente en la manta, dejando al descubierto solo un par de ojos llameantes. No quiero oír nada. No recuerdo nada. Por supuesto que lo recordaba. Recordaba cómo aquel desgraciado la había acosado hasta dejarla completamente indefensa, y cómo finalmente, avergonzada y desesperada, envió una señal de auxilio a su hermana. Y luego y entonces entró su hermana. De una manera que jamás habría esperado. El estado de ánimo de Tatsumaki era ahora extremadamente complejo. Había rabia por haber sido acosada por ese hombre, vergüenza porque su hermana la viera sufrir y un atisbo de una ridícula sensación de haber sido rescatada que ni siquiera ella misma estaba dispuesta a admitir. Todo es culpa de ese bastardo. Tatsumaki gruñó entre dientes apretados. Fubuki encogió el cuello al ver aquello, sin atreverse a responder. Unos minutos después, Ansem salió de la cocina con 3 platos. Ven a comer. Colocó los platos sobre la mesa del comedor y llamó a la habitación. En los platos había huevos fritos perfectos, tostadas doradas y unas cuantas lonchas de bacon perfectamente fritas, acompañadas de un vasito de leche. El aroma se extendió por el dormitorio, provocando que los estómagos de las hermanas rugieran incontrolablemente. HMPH, ¿quién quiere comer tu comida? Aunque Tatsumaki lo dijo, se levantó de la cama a regañadientes y, con un movimiento de psicocinesis, apareció automáticamente un conjunto de ropa limpia sobre su cuerpo. Fubuki también se levantó y, imitando a su hermana, usó su superpoder para cambiarse de ropa. Ambos caminaron con rostros sombríos hacia el comedor, paso a paso, y se sentaron frente a Ansem. El ambiente era tan incómodo que se podía cortar con un cuchillo. Pruébalo, es una habilidad que acabo de aprender. Ansem ignoró por completo el ambiente tenso y, con total indiferencia, cortó su huevo frito con la yema líquida, que se desbordó lentamente, con un aspecto delicioso. Ninguna de las hermanas se movió. ¿Qué? ¿Quieren que les dé de comer? Ansem los miró con una media sonrisa en el rostro. Esta frase fue como un interruptor que rompió instantáneamente las defensas de las hermanas. Casi simultáneamente, tomaron sus cuchillos y tenedores, apuñalando con fiereza los huevos en sus platos, como si no fueran huevos, sino el rostro de aquel hombre detestable que tenían enfrente. Ansem, el conquistador, permaneció completamente imperturbable. Si un gato montés pudiera ser obediente, ¿seguiría siendo un gato montés? Esa es Pochita. Pochita. Miau miau miau. Capítulo 238. Chapter 238 de Ninja Uita Single Testicle. La consciencia emergió lentamente de una oscuridad caótica. Era como si hubiera estado dormido durante un siglo, y a la vez como si solo hubiera sido un instante. Puaj Sonic dejó escapar un gemido bajo y ahogado. El agudo dolor en la nuca le nubló la vista por oleadas. A esto le siguió un dolor fisiológico aún más insoportable en la parte inferior del cuerpo, un dolor tan intenso que ni siquiera un ninja de élite, tras un entrenamiento riguroso, podría haberlo soportado. Le hizo estremecerse de agonía. Los fragmentos de memoria se fueron uniendo poco a poco. Sonic recordaba haber sido herido gravemente en una zona vital por un hombre calvo y odioso. Entonces, un canalla alto, increíblemente guapo y despreciable lo emboscó por la espalda y lo dejó inconsciente. Maldita sea, siendo el mejor ninja, ni siquiera me di cuenta de que ese tipo se acercaba. Sacudió su cabeza adormilada, obligándose a concentrarse, intentando aclarar su visión borrosa. Entonces, Sonic se quedó paralizado, aturdido en el sitio. ¿Dónde fue esto? No había techo, ni paredes, y ni siquiera parecía haber un suelo firme sobre el que pararse. Su cuerpo flotaba en un océano que resplandecía con una tenue luz dorada. Este océano ilimitado no estaba hecho de agua, sino de una energía pura, suprema y extraña. En el vacío que se extendía hasta el final de su visión, una enorme cascada dorada, cuyo origen era invisible, parecía caer desde un cielo resquebrajado, cada salpicadura estallando como una supernova.
Incluso a través de lo que parecía una distancia que abarcaba toda una galaxia, Sonic podía sentir claramente las aterradoras fluctuaciones de energía que hacían temblar su alma. No tenía ninguna duda de que si tan solo le rozaba el agua de aquella cascada dorada, que atravesaba el cielo y la tierra, probablemente sería aniquilado al instante, no quedaría ni una mota. ¿Qué demonios? ¿Qué clase de lugar es este? El corazón de Sonic se encogió bruscamente, y una sensación de crisis sin precedentes invadió instantáneamente todo su cuerpo. Como asesino de élite, su intuición superaba con creces la de la gente común. Y en ese preciso instante, cada célula de su cuerpo gritaba desesperadamente sobre el peligro y la necesidad de escapar. Soportó el intenso dolor e intentó mover sus extremidades, descubriendo que su cuerpo aún podía moverse. Inmediatamente movilizó todas sus fuerzas, pisoteando con fuerza el ondulante mar de energía dorada, tratando de salir a toda prisa de aquel extraño océano. Sin embargo, al segundo siguiente, la confianza en su rostro se transformó en asombro. Su aterradora velocidad, que fácilmente podía superar la del sonido, se vio severamente reducida aquí, volviéndose tan ridícula como la de una persona común y corriente corriendo. La energía dorada era tan viscosa como la miel solidificada y tan pesada como el mercurio. Cada centímetro que avanzaba requería más esfuerzo que correr 10 kilómetros en el mundo exterior. Se sentía como un colibrí atrapado en una telaraña. Por mucho que batiera las alas, no conseguía liberarse de las ataduras invisibles pero omnipresentes. ¡Maldita sea! No lo puedo creer. Sonic apretó los dientes, negándose a ceder ante ese mal. Llevó al límite sus técnicas secretas de ninja, exprimiendo hasta la última gota de potencial de su cuerpo. Su figura finalmente se transformó en una línea negra borrosa, que se movía frenéticamente por este mundo dorado, dejando un largo rastro. Sin embargo, por mucho que corriera, el paisaje circundante no cambiaba en lo más mínimo. El torrente de agua que caía en cascada al final de su visión no daba señales de acercarse, y todo el océano dorado demostraba claramente lo que significaba ser ilimitado. El vacío infinito también era un infierno. Una emoción llamada miedo se extendió por el corazón de Sonic. Como asesino de élite que puso fin a la era de las aldeas ninja, había vivido innumerables misiones a vida o muerte y se había enfrentado a diversos enemigos atroces, pero nunca había sentido una impotencia e insignificancia tan profundas desde lo más hondo de su corazón como ahora. Aquí, todo aquello en lo que confiaba para sobrevivir, velocidad muy superior a los límites humanos, técnicas de asesinato de vanguardia y artes de matar curtidas en la batalla, todo perdió su significado. Lo que resultaba aún más aterrador era que aquí también el tiempo había perdido su significado. Sonic no sabía cuánto tiempo llevaba flotando en ese océano dorado. ¿Un día? ¿3 días? ¿O una semana entera? El silencio absoluto bastaba para volver loco a cualquier persona normal, y el hambre y la sed, como una tortura, asaltaban su voluntad en oleada tras oleada. Sonic era un ninja curtido en la batalla, con una resistencia muy superior a la de la gente común. Pero seguía siendo humano, necesitaba comer y beber. Su fuerza física se agotaba rápidamente y su ánimo comenzaba a decaer debido a la soledad y la desesperación interminables. Finalmente, Sonic dejó de luchar y se quedó tendido en silencio sobre aquel océano dorado, como un cadáver flotante del que le habían extraído el alma. Esperando a que la desesperación lo consuma por completo. Recordaba su pasado, el entrenamiento sangriento y brutal en la aldea ninja, y todos los esfuerzos y sacrificios que hizo en busca de la máxima velocidad. ¿Acaso su vida, su búsqueda del camino ninja, iba a terminar de una manera tan absurda y humillante en este lugar olvidado por Dios? Reacio. Realmente reacio. Ni siquiera se había vengado de aquel odioso hombre calvo que lo había sometido a semejante humillación. Solo con pensar en ese hombre calvo, solo con pensar en esa humillación de por vida entre sus piernas, Sonic sintió que una parte vital de su cuerpo comenzaba a dolerle levemente de nuevo. No pudo evitar estremecerse y, de repente, abrió sus ojos inyectados en sangre. Y en ese preciso instante, lo vio. No muy lejos, una figura había aparecido en algún momento, flotando silenciosamente sobre el océano dorado. Un rostro impecablemente apuesto, vestimenta informal y ojos profundos lo observaban con interés, como si apreciaran algo divertido. ¿Quién más podría ser sino el canalla que lo dejó inconsciente? Enemigos reunidos, con los ojos rojos de furia. Eres tú. En un instante, todo el resentimiento hacia el hombre calvo se transformó en una furia descomunal, transferida con precisión hacia el cómplice de este hombre calvo. Maldito. Me has encerrado aquí. ¿Dónde es esto exactamente?
Sonic rugió. Ansem no se enfadó por las maldiciones de Sonic, sino que soltó una risita tranquila. Esta es la línea divisoria entre la mente y la ilusión, el fin de la realidad y la imaginación. Y este es mi mundo. ¿Usuario de superpoderes? Este maldito poder es realmente injusto. Aunque por fuera se mostraba irritable pero por dentro permanecía tranquilo, a Sonic se le encogió el corazón al saber que el hombre que tenía enfrente era sin duda el tipo de enemigo más difícil de vencer. Sin embargo, aún no revelaba sus verdaderos pensamientos, con las venas de la frente hinchadas mientras exigía con ira. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Ansem no respondió a su pregunta, sino que lo examinó de pies a cabeza con una sonrisa traviesa en los labios. Gran fuerza de voluntad. Haber aguantado tanto tiempo en un lugar como este sin sufrir un colapso mental, realmente haces honor a tu nombre, Sonic, el que puso fin a la era de la aldea ninja. Bonito. Capítulo 239. Chapter 239 Scoring Wice. Al oír esto, las pupilas de Sonic se contrajeron repentinamente hasta convertirse en puntos extremadamente puntiagudos, como agujas. Este tipo me ha investigado a fondo. Pero los labios de Sonic, en cambio, se curvaron formando un arco puro e inocente. Demasiado descuidado. Para un asesino de clase S como yo, una distancia tan corta equivale a una sentencia de muerte para ti. Imada. Ahora es el momento. En el momento en que Ansem levantó la mano, aparentemente a punto de decir algo, Sonic se movió. Concentró todas sus fuerzas restantes en sus piernas. El océano de energía dorada bajo sus pies se agitó con fuerza, creando ondas violentas y densas. Salió disparado como una bala de cañón negra, transformándose en un relámpago imperceptible a simple vista, portando la intención asesina más fuerte de su vida, y se lanzó hacia la garganta desprotegida de Ansem. La velocidad era su arma más poderosa. Y también su último orgullo. La espada ninja que Sonic había adquirido en algún momento brillaba con una luz fría y mortal bajo el resplandor dorado, su filo a menos de 10 centímetros de su objetivo. Sin embargo, la esperada escena sangrienta de la hoja atravesando la carne y la sangre salpicando no se produjo. En el espacio-tiempo aparentemente ralentizado por su extrema velocidad, solo vio a Ansem levantar lentamente el puño. Al ver el ángulo en el que el puño del oponente estaba levantado, calculó instantáneamente su propia trayectoria. Las partes íntimas de Sonic se contrajeron involuntariamente. No es bueno. Esta velocidad, esta posición. Ese déjà vu que me hizo doler los huevos. En ese momento, le pareció ver la figura del hombre calvo superponiéndose a la de Ansem, viendo cómo la mancha más grande de su vida se remasterizaba en alta definición. ¡No! Su grito desesperado ni siquiera salió completamente de su garganta. Estallido. Un sonido sordo, como el de una sandía al romperse, resonó con especial fuerza y claridad en este silencioso mundo dorado. La expresión de Sonic, que pasó de una confianza feroz a una conmoción horrorizada, luego a un dolor extremo y retorcido, finalmente se transformó en una expresión de absoluta desesperación. Sintió como si su alma, junto con aquel golpe sordo, hubiera sido arrancada violentamente de su cabeza. Al instante siguiente, el ninja sin testículos se agarró la zona vital, arqueando el cuerpo como un camarón cocinado al instante, y se arrodilló lentamente ante Ansem. Su boca se abría y cerraba inconscientemente, pero no podía emitir ningún sonido completo, solo jadeos de dolor. Doble golpe. A la segunda bala vencida. El mismo lugar, recibiendo dos golpes igualmente devastadores. Sonic sentía que su vida se había oscurecido por completo. Ansem, con un dejo de disgusto, invocó una fuente dorada de poder divino para lavarse el puño, luego miró a Sonic, que estaba acurrucado en el suelo, temblando incontrolablemente, y dijo en un tono lleno de preocupación, pero en realidad sarcasmo. ¿Tú, despertaste algún extraño talento pasivo como 100% testículos se encuentran con el puño? Sonic, al oír esto, casi no pudo recuperar el aliento y se desmayó al instante. No existe tal talento. Y Sonic empleó todas sus fuerzas, mezcladas con sangre y lágrimas, para pronunciar una sola palabra entre dientes apretados. Te daré dos opciones. Ansem no le dio oportunidad de seguir hablando, levantó dos dedos delgados y dijo con indiferencia. O mueres aquí ahora, o trabajas para mí. Recordando que en la línea temporal original, este tipo no rechazaba el poder más allá de los humanos, sino que simplemente tenía una fobia y no estaba acostumbrado a comer células de monstruo de origen desconocido, perdiéndose así la oportunidad de convertirse en un bicho raro de nivel dragón. Ansem no pudo evitar curvar sus labios en una sonrisa benevolente propia de un capitalista.
Elige la primera opción y podré cumplir tu deseo de inmediato, liberándote. Elige la segunda y podré darte el poder con el que siempre has soñado, incluso más allá de tu imaginación, Sonic. ¿No te atreverías, ¿Poder? El orgullo de Sonic le hizo querer negarse instintivamente, pero la información revelada en las palabras de Ansem fue como una gran mano invisible que le apretaba con fuerza los nervios a flor de piel. Fuerza. Ya fuera para vengarse de aquel hombre calvo o para seguir un camino ninja más poderoso, necesitaba un poder mayor. Exactamente. La mirada de Ansem parecía penetrar en los corazones de las personas, leyendo los pensamientos más íntimos de Sonic. Su voz era como el susurro de un demonio que tienta a los mortales a caer, llena de un atractivo fatal. Sonic, las capacidades humanas tienen límites. Cuanto más te esfuerces, más te darás cuenta de que la brecha de talento es un abismo insalvable que lleva a la desesperación. Por ejemplo, por mucho que no quieras, tienes que admitir que por mucho que entrenes, tu velocidad nunca superará realmente a tu supuesto querido amigo, Flash y Flash. Al fin y al cabo, el sonido no puede ser más rápido que la luz. Sonic. No, supersónico y llamativo son solo descripciones, cabrón. No busques leyes físicas conmigo. ¿Y quién es amigo íntimo de ese imbécil narcisista? Pero las palabras de Ansem fueron como un cuchillo afilado, que rompió con precisión sus defensas. Te estoy dando la oportunidad de dejar de ser humano y obtener un poder que trasciende a los humanos. ¿Qué elegirás, Sonic? Esto la mente de Sonic estaba un poco confusa, y por un momento no supo cómo responder. Muy bien, si no dices nada, lo tomaré como tu consentimiento implícito. Ansem no le dio tiempo a Sonic para arrepentirse o pensar, y chasqueó los dedos con decisión. A partir de hoy, eres mi empleado. Tras 3 meses de período de prueba, cumpliré mi promesa. No, espera un minuto. Sonic solo sintió una imagen borrosa ante sus ojos, y el infinito océano dorado que lo rodeaba desapareció al instante. Al segundo siguiente, se encontró en un lugar completamente desconocido. Luz solar cegadora, aire fresco y cantos de pájaros. Sonic miró a su alrededor con la mirada perdida. Se encontró de pie sobre un césped cuidadosamente cortado. No muy lejos se encontraba una villa enorme y lujosamente decorada, y junto a ella, una reluciente piscina azul. Bajo una sombrilla junto a la piscina, había una mesa larga repleta de todo tipo de comida con un aspecto increíblemente delicioso. El aroma de la carne asada y la dulzura de la fruta se mezclaban, estimulando frenéticamente su estómago, que ya rugía de hambre. El estómago de Sonic inmediatamente lanzó una protesta atronadora. Se quedó mirando fijamente aquella escena paradisíaca, con la mirada perdida, y luego recordó el infierno dorado de la desesperación de antes, incapaz por un instante de distinguir si aquello era la realidad o una ilusión. Sin embargo, el dolor insoportable, casi duplicado, en la zona vital lesionada le recordaba constantemente todo lo que acababa de suceder. Definitivamente no fue un sueño. Capítulo 240. Chapter 240. Pochis Happy Life, Sil Visits Again. Sonic se tambaleó hasta la larga mesa, y sus ojos se abrieron de par en par al ver la comida. Con voz temblorosa, extendió la mano y agarró una pata de pollo al estilo de Orleans, chisporroteante y goteando aceite, y se la metió en la boca sin pensarlo 2 veces. Delicioso. Los jugos estallaron en su boca, y esa sensación de felicidad perdida hacía mucho tiempo casi hizo llorar a Sonic. Devoró la comida de la mesa como un lobo hambriento que no hubiera comido en 3 días y 3 noches. Justo cuando Sonic estaba enterrando la cabeza en su comida, un sonido extraño provino del otro lado de la villa. Chapoteo, chapoteo, chapoteo era el sonido del agua. Y se mezcló con algunos ladridos de perro. ¡Guau! ¡Guau guau! Los ladridos del perro eran vigorosos, tan fuertes como un trueno. La vigilancia cultivada durante años de entrenamiento hizo que Sonic dejara de comer inmediatamente. Su cuerpo, ahora energizado por la comida, se tensó al instante y luego se relajó. Exteriormente no había ningún cambio, pero en realidad, ya estaba preparado para cualquier situación imprevista, listo para entrar en combate en cualquier momento. Al mismo tiempo, recordó que aquel canalla detestable lo había arrojado allí, y por lo que decía aquel tipo, parecía que quería reclutarlo. Por lo tanto, su seguridad vital actual debe estar garantizada. Al pensar en esto, el ánimo de Sonic se relajó un poco y siguió el sonido con curiosidad. Entonces, ¿qué es eso? Dobló la esquina de la villa y entonces vio una escena que quedaría grabada para siempre en su memoria.
En el jardín trasero de la villa, dos hombres trabajaban afanosamente alrededor de un perro negro gigante, cuyo tamaño superaba con creces el de un camión pesado, que yacía en la piscina. El perro negro tenía 6 ojos y parecía increíblemente fiero, pero en ese momento se mostraba inusualmente dócil, permitiendo que los dos hombres lo frotaran con energía. Esta raza tan singular era única en todo el mundo de One Punch Man. Se trataba de Robert, la mascota del Rey Monstruo. En cuanto a los dos hombres, sus rostros lucían la misma pintura de guerra de la aldea ninja que Sonic. Eran dos candidatos a ejecutivos de la Asociación de Monstruos de Nivel Dragón. Llama de ardor impuro. Viento huracanado. Estos dos tipos eran rebeldes por naturaleza, creyendo que su velocidad y habilidad los hacían invencibles, sin siquiera atreverse a mirar a los ejecutivos de nivel dragón de la Asociación de Monstruos. Para individuos tan indisciplinados, Hansen encontró una excusa para inmovilizarlos en el suelo y frotarlos durante 2 horas y media, suavizando físicamente incluso la rebeldía más obstinada. Ahora, las contrataron para ser niñeras a tiempo completo de Robert, lo que podría considerarse una reforma laboral. Intimidados por la aterradora intimidación del Rey Monstruo, los dos monstruos de nivel dragón ahora vestían delantales rosas con lunares de lo más cómicos y sostenían cepillos gigantes para acicalar y bañar a Robert. Viento de tempestad. Usa más fuerza allí. El pelaje de su lomo está enmarañado. Entendido. Llama de ardor impuro, cuidado con la espuma. Me está salpicando los ojos. ¡Guau! El perro gigante parecía disfrutarlo, meneando cómodamente su enorme cola, salpicando una gran cantidad de agua y empapando a los dos hombres. Aunque estos dos tipos no tenían tanta fuerza como el jefe, este les dijo que podía darles órdenes libremente. Si la fuerza no era suficiente, el tiempo lo compensaba, por lo que Robert a menudo tardaba un día entero en bañarse. Con su físico y la dureza de su pelaje, incluso si los dos, viento del ciclón y llama del ardor impuro, poseyeran una fuerza de nivel dragón después de la monstruificación, seguirían estando tan cansados como perros muertos después de un día de trabajo. Sin embargo, Sonic intuyó enseguida que algo andaba mal. Aquellos dos tipos, aparentemente tan graciosos, no eran nada simples. Podía percibir el aura de los de su propia especie sin siquiera olerlos. Sin duda eran asesinos de élite, igual que él. Y a juzgar por la información revelada inadvertidamente por sus gestos y movimientos, estos dos chicos probablemente eran como él desde una aldea ninja. Mientras Sonic observaba a viento ciclón y llama de ardor impuro, los dos desafortunados, que casi jadeaban de agotamiento, también notaron su llegada. Aprovechando un descanso para limpiar su cepillo especial, la mirada de viento ciclón recorrió a Sonic, que permanecía inmóvil. Oye, tú de ahí, eres el recién llegado que mencionó su majestad, ¿verdad? ¿Su majestad? El corazón de Sonic se agitó, y estaba a punto de intentar obtener más información de la otra parte cuando escuchó al otro hombre decir de mal humor. El único superviviente del 44º periodo de terminación, no parece gran cosa, ¿verdad? Sónico. Sonic entrecerró los ojos. ¿Qué? Estos dos tipos realmente venían de una aldea ninja. No te quedes ahí parado, interrumpió Galewin, como puedes ver, somos del 37º trimestre de Oro, Galewin, y él es llama de ardor impuro, pero esas son cosas del pasado. Ahora somos candidatos a ejecutivos de la Asociación Monster y, en todos los sentidos, somos sus veteranos. Así que date prisa y ven a ayudar. Sonic abrió la boca, dándose cuenta vagamente del tipo de poder que aquel hombre le había prometido. ¿Monstruos? Primero te dejaré que me expliques tu historia. Z-City, el edificio de apartamentos de Saitama. Desde que Hansen utilizó su poder divino imaginario para conectar y renovar lujosamente el apartamento contiguo, este lugar se había convertido en la base permanente del grupo de Ocpot. En la sala de estar, Saitama estaba tumbado de lado en el sofá nuevo, comiendo patatas fritas y viendo la televisión. En la pantalla apareció un nuevo anime, Muscleman Magical Girl, que Kim le había recomendado. ¡Oh! Se transformó. ¡Qué músculos tan geniales! Aunque un tanto extraño, Saitama, que veía por primera vez un canal de pago premium, estaba tan absorto que se olvidó de meterse las patatas fritas en la boca. Kim, a su lado, tenía una leve sonrisa en los labios. Esta era la pantalla de confirmación del jugador más valioso, MVP, por una recomendación exitosa. Por otro lado, Genos, que aún llevaba puesto el delantal, sacó una pequeña libreta de algún sitio y escribió furiosamente. Lección número 23 del profesor. El rendimiento de la máquina no debe revelarse de golpe.
Hay que guardar unas bajo la manga capaz de una remontada única, de forma análoga a la segunda fase de un jefe final en los videojuegos y el anime. Enfatizar la importancia de la coordinación muscular. Volveré más tarde con el Dr. Kuseno para actualizar el sistema muscular biónico lo antes posible. Hansen, que también comía a bocadillos cerca. ¿Realmente eres tú, Genos? Hacer esa conexión es algo realmente extraordinario. Justo en ese momento, sonó el timbre. Ding dong, yo lo compro, dijo Genos, poniéndose de pie de inmediato y con respeto. Abrió la puerta y vio a una hermosa mujer de pie afuera, vestida con una falda de traje elegante, de figura grácil y cabello largo, ondulado y color vino tinto. La mujer vio a Genos abrir la puerta y se quedó momentáneamente atónita, evidentemente sin esperar que el héroe de clase S recién ascendido de la Asociación de Héroes, Keyboard Demonio, estuviera allí. Como gran organización con abundantes recursos financieros, la red de inteligencia de Neo se extendía incluso hasta lo más profundo de la Asociación de Héroes, lo que les permitía conocer con antelación algunos secretos no anunciados. La información era incorrecta, pero aún se encontraba dentro de un rango aceptable. Pero rápidamente ajustó su expresión, mostrando una sonrisa profesional. Disculpe, ¿está aquí el señor Hansen?